Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga en este día tan especial, tan espectacular, día miércoles, para escuchar la palabra de Papá Dios y compartirla con nuestras familias. Les invito a que me acompañen en una oración para dar inicio a este día de estudio de la palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre amado, por nuestra familia, por nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Rey, porque sabemos, amado Dios, que tú tienes cosas hermosas para nuestro hogar, que tú tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros, Señor. Pero también comprendemos lo importante que es, Señor, escudriñar tus escrituras, amado Rey, porque queremos aprender, queremos ponerlas en práctica en nuestro hogar, Señor. Y para eso estamos acá, buen Dios, para que seas tú, amado Dios, quien nos dirija, quien nos muestre, Señor, y que nos ayudes a corregir aquellas cosas que no están bien, Señor, aquellas cosas que no las estamos ejecutando de la mejor manera, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos los que se conectan en esta mañana. Hoy tenemos un tema que espero nos ayude a perfeccionar ese hermoso proyecto, digamos, familiar, hacer hogar. Hacer familia no es fácil, ¿saben? Pero Papá Dios nos da muchas instrucciones por medio de su palabra que muy seguramente si las ponemos en práctica vamos a poder salir adelante, a sacar nuestra familia adelante. Y bueno, sin lugar a dudas, el tema que traigo en esta mañana nos va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente en nuestras emociones y bueno, y justamente lo he titulado de esa manera: creciendo a través del perdón. Creciendo a través del perdón, porque cuando nosotros perdonamos, crecemos. Miren, en una familia constituida por mamá, papá, hijos, es muy importante que pongamos en práctica el perdón, este valor tan hermoso y tan grande que nos va a ayudar de verdad a crecer, a salir adelante, a tener una vida sana. Sí, aunque nosotros no lo creamos, el perdón nos ayuda a crecer sanamente, con un corazón hermoso, con un corazón limpio, así como Papá Dios lo quiere. Muchas personas tienen posiciones e ideas diferentes, ¿cierto?, sobre el perdón, pero no todas concuerdan con lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen ideas de ellas mismas, otras posiciones de otras personas a las que admiran o escuchan, pero no todas tienen o van direccionadas a la luz de la palabra de Dios. Y entonces, para practicar ese perdón en nuestra familia, para saber qué piensa Dios del perdón, cómo lo debo ejecutar, no solamente perdonar, sino también pedir perdón, necesitamos conocer algunas de esas posiciones, algunas de esas ideas que quizás usted tenga, quizás tuvimos en algún momento, o quizás conocemos personas que sí tengan esas posiciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas, digamos que ideas de las cuales se aferran algunas personas? Primero, necesito sentir el deseo de perdonar para hacerlo. Algunas personas dicen, no, yo necesito sentir ese deseo de perdonar para hacerlo. Otras pueden decir, no, pero es que perdonar implica olvidar, y eso es muy difícil para mí, yo no podría hacerlo. Otras personas quizás digan, perdonar es excusar el pecado de aquella persona que me hizo mal. Es eso, o sea, es excusar, y no, tampoco, ¿verdad? Perdonar depende de una garantía. Algunas dicen, no, pero es que yo perdono, pero sí no lo vuelve a hacer, ¿sí? Yo perdono, pero sí con esa garantía. Si usted no vuelve a hacer, no vuelve a pecar, entonces yo lo perdono, yo perdono a esa persona. Entonces, pero estas ideas, como les decía ahorita al inicio, no van de acuerdo a la palabra de Papá Dios. Nos encontramos
con un papá que nos dice perdonen, con un papá que piensa totalmente diferente a lo que nosotros sentimos. ¿Y por qué le digo sentimos? Porque cuando alguien nos ha herido, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa o quizás nuestros hijos, se siente bastante duro en nuestro corazón, ¿verdad? Es difícil perdonar no es nada fácil, porque nos sentimos humillados, porque nos sentimos traicionados, porque nos sentimos que nos han deshonrado. Se siente muy duro en nuestro corazón y eso empieza a dar vueltas en nuestra mente. No es nada fácil perdonar, pero como tenemos un papá que es tan sabio, lo dejó escrito en la palabra. Y por favor acompáñenme ustedes que están en casita a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 32. Yo lo voy leyendo mientras ustedes van llegando allá en casa. Dice Efesios 4:32: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven que es algo totalmente diferente a lo que muchos piensan? Papá Dios aquí nos dice, perdonemos unos a otros, seamos misericordiosos. Y dice algo como que vea, si yo lo perdoné a usted, usted también debe perdonar a esa persona. Entonces eso es algo que como que, ay Señor, pega con nuestros sentimientos, ¿verdad? El perdón no depende de nuestros sentimientos. El perdón, pero algo importante, aunque el perdón no dependa de nuestros sentimientos, sí nos ayuda a cambiarlos. El perdón nos ayuda a cambiar esos sentimientos, porque cuando nosotros no perdonamos, vamos sembrando en nuestro corazón, en nuestra alma, vamos sembrando sin quererlo amargura, enojo, vamos sembrando deseo de venganza, vamos sembrando muchas cosas, y cuando eso sin querer se siembra, lo que va haciendo es que va apagando o tapando de alguna manera las cosas buenas que nosotros tenemos, las cosas, la bondad, el amor, todo eso lo va apagando y es como si le estuviéramos poniendo tierrita a las cosas hermosas que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Entonces, el perdón no depende de nuestros sentimientos, pero sí nos ayuda a cambiar. Pero ¿cómo hacerlo? Ahorita viene lo importante y la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo poder perdonar cuando esa persona nos ha herido y nos ha hecho tanto daño? Eso no solamente viene hacia nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo yo perdono? Pero también es importante saber que nosotros también hemos herido a nuestros seres amados. Eso no es solamente, ay, sí, me han hecho. También aplica para cuando nosotros hemos herido a esa persona. Fíjense que hasta ahorita hemos hablado de perdonar, ¿sí? De cuando nos han hecho cosas, de cómo nos sentimos, pero también es un momento de reflexionar y de decir, así se sentirá esa persona cuando yo la he ofendido, cuando yo he lastimado su corazón, sus sentimientos. Entonces pongámonos también en esos dos puntos, porque aquí no se trata solamente de perdonar, sino también de reflexionar y de decir, yo también he cometido errores que han costado lastimar el corazón quizás de nuestros hijos o quizás de nuestro esposo, y perdonar. Y este valor es tan lindo, porque aunque es tan difícil aplicarlo, pero es tan importante, porque en familia vamos a aprender a perdonar. Ese aprender a perdonar nos va a servir no solamente en nuestra familia. Mire que todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Papá Dios nos sirve solamente en nuestro hogar,
nos sirve en nuestro hogar, pero también nos sirve fuera, donde nosotros nos movamos. Esto vamos a hacer como padres, lo que vamos a estar sembrando en nuestros hijos es esa proyección, es ese mirar hacia adelante sin importar las dificultades que tengamos con otras personas, ¿sí? En la parte laboral siempre nos vamos a encontrar con diferentes temperamentos, con personas que quizás a nuestros hijos le van a hacer daño verbalmente, quizás los van a ofender, quizás los van a menospreciar, bueno, no lo sé, pero cuando nuestros hijos tienen este valor muy en sí de ellos, muy en el ser, muy aprendido y practicado, eso va a hacer que ellos avancen. Cuando nosotros no practicamos esto en casa, entonces va a pasar que cualquiera va a venir y entonces va a sembrar sin querer. Nosotros mismos vamos a estar sembrando cosas negativas en nuestro corazón. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que nosotros no avancemos, que no nos permitamos avanzar en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Así que miren qué tan importante es practicar el perdón, y si es desde chiquitos mejor. Si podemos hacer que nuestros hijos perdonen a sus compañeritos, a sus amiguitos, a sus hermanitos, a mamá, a papá, a todos, va a ser algo muy hermoso en sus corazones, en sus vidas. Entonces estábamos hablando de cómo hacerlo, cómo nosotros podemos hacer. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el perdón es una decisión. Ya sabemos que el perdón no depende de nuestros sentimientos, pero aquí viene algo importantísimo. El perdón es una decisión, porque es tan difícil en algunas ocasiones perdonar, que se vuelve en que yo tengo que decidir, aunque mi corazón quiera lo contrario o piense, entre comillas, lo contrario. Soy yo la que va a decidir perdonar. En el momento no puede que no sea tan fácil, pero a medida que yo voy practicando ese perdón, se me va a hacer más fácil. Las cosas malas y las ofensas, el pecado, eso no se olvida, ¿sabe? Algunas personas, como dijimos al principio, dicen, no, es que perdonar es olvidar y eso no, quizás usted no vaya a olvidar la ofensa, pero sí vamos a saber manejarla. Esa ofensa no nos va a controlar a nosotros, no va a hacer que sintamos amargura en nuestro corazón, sino que vamos a poder controlarla a ella. Entonces vamos a encontrar en este cómo hacerlo 4 puntos importantes, 4 puntos que nos van a ayudar a ejecutar cómo nosotros podemos llegar a ese perdón. Es importante saber, el primer punto es, el perdón no siempre cancela las consecuencias. Yo puedo perdonar porque lo he decidido en mi corazón. Me ofendieron, decidí perdonar. Pero cada cosa tiene unas consecuencias, ¿verdad? Nuestras decisiones tienen consecuencias. Si he tomado una mala decisión, pues la consecuencia va a ser mala. Si he tomado una buena decisión, las consecuencias van a ser buenas. Pero cuando se trata de errores, las consecuencias no son las mejores, no son buenas. Y debemos de tener esto presente. El perdón no siempre cancela las consecuencias. Hay que afrontar las consecuencias que se van a venir a raíz de esa decisión que yo he tomado, de ese error que he cometido. Va a ser más fácil, ¿sí?, cuando en familia podamos todos juntos ayudar a ese miembro que ha pecado a salir, a enfrentar las consecuencias de nuestros errores. Entonces, el primer punto importante de esta mañana es que el perdón no siempre cancela las consecuencias. Hay consecuencias para cada cosa que nosotros hacemos. Lo segundo, el segundo paso, llamémoslo así, es ¿cuándo perdonar? ¿Cuándo yo decido perdonar? ¿En qué momento yo decido perdonar? Bueno,
Cuando alguien peca contra nosotros, ¿sí? Debemos reconciliarnos. Eso lo acabamos de leer en la carta a los Efesios, ¿recuerdan? Papá Dios nos dice, reconcíliense, perdónense, ámense unos a otros. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que ha cometido ese error no lo acepta? Podemos perdonar, ¿cierto? Es, digamos que entre comillas, fácil perdonar a esa persona que viene arrepentida a decir, mira, yo cometí un pecado, cometí una falta, la embarré y necesito que me perdones. Entonces viene arrepentida, pero la mayoría de las personas a veces puede tornarse que no es tan fácil admitir ese error. No es tan fácil admitir nuestro pecado. Entonces, ¿cuándo perdonar? ¿En qué momento? Porque nosotros no podemos decir, bueno, sí, te perdono, cuando la persona no está pidiendo un perdón, solamente te está diciendo, ¿sí? Un ejemplo, en una infidelidad, digámoslo así, pongámoslo de esta manera. Viene el esposo y le dice, mira, hice esto, estuve con otra persona, pero ese esposo no tiene la más mínima intención de decir perdóname, solamente le está informando porque dice, no, bueno, necesito informarte porque a raíz de esto me voy con esta otra persona. Entonces, cuando la esposa dice, bueno, mi esposo viene a pedirme perdón porque cometió un error, entre comillas, es fácil perdonar, pero cuando la otra persona que ha cometido el error no la acepta, o sea, dice, bueno, no, yo no vengo a pedir perdón, sino solamente vengo a comentar lo que pasó. Entonces, es importante saber en qué momento nosotros perdonamos, y es importantísimo nosotros tener presente esto, confesar nuestro pecado y saber que es importante. Si no entendemos lo que está pasando, si en nuestra casa no es como tan fácil, perdóname y yo te perdono, la cosa suena como fácil, pero cuando las cosas no se tornan tan fácil como en el ejemplo que acabo de mencionar, es importantísimo saber que en esas situaciones necesitamos una ayuda profesional. A veces los conflictos en familia se pueden resolver en familia. A veces podemos y tenemos la capacidad de decir, bueno, esto ha sucedido, esto nos está pasando con nuestros hijos, con nuestro esposo, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, y podemos resolverlo de esta manera. Quizás porque tengamos el conocimiento bíblico de cómo hacerlo, cómo resolver esos conflictos, pero de alguna manera, si esos conflictos ya se nos salen de las manos, si decimos definitivamente no sé cómo, o sea, papá Dios nos dice esto, lo aplicamos, pero no está funcionando. También puede suceder este tipo de situaciones. Es muy importante, familia, busquemos ayuda. No solamente nosotros tenemos la última palabra, pidamos ayuda cuando no sepamos, cuando no hemos orado, cuando hemos ayunado por esa dificultad, cuando esa situación se nos está saliendo de las manos. Es tiempo de decir, necesito ayuda, mi familia necesita ayuda. Y para eso también es muy importante, familia, que nosotros entendamos que dentro de la iglesia hay personas que nos pueden ayudar. Hay personas que nos pueden ayudar desde otro punto de vista, que pueden ver tu problema desde otro punto de vista, que pueden ayudarte a decir, mira, lo que tú estás haciendo está bien, pero mejorémoslo con esto. La palabra de Dios nos dice esto, pongamos en práctica aquellas cosas que tú no estás logrando ver por la situación en la que estás viviendo. Entonces, buscar ayuda. Cuando la situación nosotros estamos viendo que se nos está saliendo de las manos, busquemos ayuda, siempre, por favor. ¿Cuál es la forma correcta de decir está bien?
está bien, te perdono, digamos, de perdonar. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo nosotros podemos perdonar? Ese es nuestro tercer punto. A veces nosotros decimos, está bien, te perdono, pero ¿sabe que el estar bien está mal dicho? Está mal dicho porque nosotros, porque el pecado nunca va a estar bien. Cuando vienen nuestros hijos o algún miembro de la familia a pedir, a buscar este perdón, y nosotros debemos decirle, debemos aclararle que no es que estuvo bien el perdón, el pecado. No, el pecado nunca va a estar bien. Pero una forma correcta de decirlo, de decir, sí, yo te perdono. Ahí no estamos diciendo que estamos ni aceptando ni justificando su pecado. Sencillamente me duele que me hayas hecho esto, pero yo te perdono. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, a veces cometemos estos errores con nuestras palabras diciendo, sí, está bien, yo te perdono, pero no es una forma correcta. El pecado nunca va a estar bien. Bueno, entonces nuestro siguiente punto es, ¿por qué perdonar? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Porque papá Dios lo dice? ¿Hay algo más allá de por qué papá Dios lo dice? ¿Por qué papá Dios quiere que nosotros perdonemos? Entonces, para esto vamos a Mateo. Yo les invito a que vayamos un momentico a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Tenemos que tener en cuenta de que nuestro Padre Celestial nunca va a querer algo malo para nosotros, para sus hijos. Él siempre, cuando nos dice las cosas, es de verdad, porque necesitamos cambiar, necesitamos estar bien. Mateo capítulo 18, verso 21. El Señor es bastante sabio, es muy sabio. Él sabe las dificultades que nosotros tendríamos para perdonar, y en esta ocasión nos cuenta una historia que nos va a ayudar muchísimo. 18, verso 21. Mateo 18, verso 21 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. Entonces mire qué historia la que nos cuenta el Señor Jesús. Papá Dios sabía lo que se había de venir y dijo, tengo que contarles una historia para que ellos entiendan. Esta parábola es hermosísima y nos enseña varios puntos. Primero, nos recuerda que Él nos ha perdonado. Una deuda bastante grande, era muy grande, tanto que mandó a su único hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Entonces, miren que la deuda que se puede presentar con aquellas personas que nos ofenden y que nos hieren es mínima a comparación de la deuda que tú y yo tuvimos con Papá Dios. Él pagó todo y fue muchísimo más grande de la que cualquier persona puede hacer aquí abajo, aquí en la tierra. Lo primero que está diciendo Papá Dios es, recuerda lo que yo hice contigo. Nunca se nos vaya a olvidar eso. La segunda enseñanza que el Señor Jesús quiso mostrar en esta parábola es que si no confesamos nuestros pecados, vamos a sufrir consecuencias dolorosas. Al inicio del estudio hablábamos acerca de esas consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. Así que es importante que pensemos bien lo que vamos a hacer. Pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, pensar antes de cometer un error. Y el otro punto importante que el Señor Jesús nos quiere enseñar en esta mañana, con esta parábola, dice, mientras tengamos amargura en nuestro corazón, vamos a sentirnos tristes y esto nos va a alejar de Papá Dios. Y no solamente de Papá Dios nos va a alejar, sino que en muchas ocasiones nos va a alejar de nuestras familias, de esas personas a las que nosotros amamos, de nuestros hijos, de nuestro esposo y en general de los demás familiares y quizás amigos, no sé. Pero el pecado es tan tremendo que si nosotros no lo controlamos, Él va a llegar a controlarnos. ¿Cómo así? Va a sembrar en nosotros esa tristeza, esa amargura, ese rencor, y esto va a hacer que yo quiera estar apartada de todos los que me hicieron daño, de aquella persona que me hizo daño en especial. Esto va a llevar a que yo no quiera escuchar a Papá Dios, porque lo que Papá Dios tiene para decirme a mí es que perdone, es que recuerde, es que traiga a memoria lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, por eso va a hacer que yo esté apática a las cosas de Papá Dios. Entonces, mire cuántas cosas va a traer el no perdonar, el no saber perdonar, el no querer perdonar. Es muy difícil perdonar, muy difícil. Pero recuerde que es una decisión. Yo decido perdonar. Aunque en el comienzo no sea tan fácil y yo no demuestre ese afecto de una manera a ese deudor, de una manera pues no, puede que al inicio no, pero eso va a hacer que mediante la práctica lleguemos a un punto donde nosotros podamos sentir paz en nuestro corazón. No es que olvidemos o no es que se olvide nuestro error, nuestra falta, sino que la vamos a poder controlar. Ella no nos va a controlar a nosotros. Ella no va a sembrar cosas negativas en nuestro corazón, sino que por el contrario, la palabra de Papá Dios va a estar sembrada en nuestro corazón y va a florecer. Y ese florecer va a hacer que nosotros crezcamos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Entonces, familias, aquí les dejo un punto importantísimo que nosotros debemos poner en práctica para mejorar, para crecer. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier petición de oración, por favor no duden en buscarnos. Nosotros tenemos prestos en nuestro corazón nuestras oraciones para todo aquel que quiera, que necesite.
Dios les bendiga, muchas gracias por conectarse y les pido que cerremos este momento en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra, amado Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, como tú no hay ninguno, Señor. Vemos por medio de tu palabra que tú quieres que nosotros vivamos una vida llena de bendiciones, Señor, bajo tu dirección. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, Señor. Perdona nuestra necedad, Señor. Perdona si tenemos ideas falsas, ideas erróneas, Señor, acerca del perdón, Dios. Y ayúdanos en nuestro diario vivir, con nuestro hogar, con nuestro esposo, nuestros hijos. Ayúdanos a crecer juntos, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra solo a ti, nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, los esperamos este domingo a las 9:30 de la mañana y a las 11 de la mañana. No olviden inscribirse. Dios les bendiga. Hasta luego.